Con toda seguridad ustedes han escuchado hablar de la enfermedad holandesa, que es un fenómeno económico que lo hemos tenido en Venezuela y que se caracteriza cuando un país tiene inmensos y repentinos ingresos de divisas provenientes del incremento de precio de sus exportaciones, tal como en Venezuela, producto de las exportaciones petroleras que han aumentado de precio, ha habido en Venezuela unos desequilibrios cuyas secuelas aún estamos sufriendo. Pero no es de la enfermedad holandesa que hoy vamos a hablar, sino de otra, de la enfermedad escocesa. Muy buenos días, hoy es lunes 16 de agosto del 2022, como todos los lunes Arquímedes Román es presidente de la Asociación de Ejecutivos, consultor, conferencista. Si ustedes visitan por casualidad uno de estos bodegones patrocinados, auspiciados, protegidos o favorecidos por el régimen, van a encontrar una extraordinaria oferta de whisky escocés a precios mejores que en los aeropuertos extranjeros. Por ejemplo, usted puede encontrar una botella del whisky estándar, ese que nosotros llamamos aquí de 8 años, tiene aproximadamente el mismo precio que una botella del mismo tamaño de enjuague bucal importado. Y el whisky de 12 años, el whisky deluxe, se consigue a precios mejores que muchos de los propios rones añejos venezolanos que allí mismo se venden en esos bodegones. Y además existe un escalón de unas exquisiteces de whisky single malt o pure malt digno de esas encerronas de encapillamiento del duque de Edimburgo allá en el palacio de Buckingham. De tal manera que hay una extraña situación en la cual Venezuela, como lo sabemos sociológicamente, ha hecho del whisky su bebida nacional. Y esto sí o sí desde mucho tiempo. Recordemos que en los años 90 Venezuela tenía el récord de ser el país con el consumo per cápita mayor del mundo en whisky escocés. Es decir, el venezolano consumía anualmente un promedio de whisky escocés mayor que cualquier otro habitante en el planeta. Y esto se mantuvo así durante muchos años. Y fíjense que después de estos años, de haber pasado muchos años, de haber cogido tanto palo con el socialismo, de haber llegado el país a la ruina, de la pobreza, de los bajos sueldos, del desempleo, todavía Venezuela está en esa lista. Ya no en el primero, pero está en el puesto 12, codeándose con Europa, con Estados Unidos y con Japón. ¿Cómo entender este fenómeno? ¿Cómo se explica esto? Históricamente en Venezuela nunca el whisky fue conocido. En Venezuela históricamente se bebía ron, se bebía vino y se bebía brandy en las capas sociales más privilegiadas. Pero en los años 1920, a partir de 1920, cuando en Venezuela comienza lo que se llama la colonización petrolera, llegaron las empresas norteamericanas y las empresas inglesas pues a producir y explotar el petróleo en lugares bien remotos, en el sur del lago de Maracaibo, en el estado de Anzoátegui, y naturalmente esta gente, estos americanos y estos ingleses que estaban acostumbrados a tomar whisky en su tierra, querían tomar whisky porque lo traían muy barato. Pero ¿cómo tomar el whisky a la usanza de los escoceses? Es decir, natural, sin nada, a la temperatura ambiente, en el calor de Cabimas, en el calor de Bachaquero, en el calor de Naco. Bueno, ahí surgió la solución de agregarle hielo y agregarle agua y se convirtió el whisky en el trago largo venezolano característico. Y los capataces que eran venezolanos y los supervisores que eran venezolanos, que conseguían el whisky muy barato en las proveedorías de las empresas petroleras, empezaron por emparejamiento pues, a tomar el whisky también al estilo del jefe gringo. Y esto poco a poco se fue pasando a las ciudades y para los años 40, para los años 50, no había boda, no había 15 años, no había celebración, no había club ni restaurante donde el whisky no fuera el rey de esa actividad. Y así se hizo, pues, y así ha sido, y lo demás es historia. El venezolano tomó el whisky como su bebida nacional, una gran bebida sin duda alguna, que hizo que
el pueblo venezolano, la mayoría de la gente, lo incorporó en su escudo de armas. Ahora, ¿a qué se debe esto? Muy extrañamente, porque el whisky desplazó a las bebidas nacionales muy buenas, como el ron y como la cerveza. Bueno, es la naturaleza rebelde, el espíritu exuberante, exagerado, hedonista del venezolano, que hizo de esta gran bebida su bebida preferida, cueste lo que cueste. Y de allí viene esa desafiante expresión con la cual se retaba al régimen en algunas manifestaciones. Con mi whisky no te metas, con mi whisky no te metas. Esa expresión desafiante revelaba pues la rebeldía de que te podías meter con cualquier cosa, pero con mi whisky, que es parte de mi identidad, que es parte de mi soledad, que es parte de mi distracción, que es parte de mi buen momento, no te metas. Bueno, ¿qué ha pasado? Que hoy, en medio de esta situación, el régimen no da agua limpia, no da electricidad, no da empleo, no paga los bonos vacacionales, pero pone el whisky barato, el whisky a precios realmente accesibles. De tal manera que este whisky es producto de la maniobra ladina, manipuladora y artera de este régimen que actualmente tenemos y que a pesar del whisky debemos desplazar. Muy buenos días. Si te gusta este audio, por favor compártelo. No te lo quedes. Soy Arquímedes Román. Estoy en @arroman365. Eso es Instagram y eso es Twitter. Estoy en WhatsApp, en YouTube y este audio también se encuentra en el portal curadas.com.